En las montañas envueltas en niebla de la Sierra de Puebla, donde el aire huele a tierra húmeda y café tostado, el pequeño pueblo de Cuetzalan despertaba con el canto de los gallos y el murmullo de los ríos ocultos entre la vegetación. Era un lugar detenido en el tiempo, donde la fe y la tradición caminaban de la mano por las calles empedradas y los muros cubiertos de bugambilias. Allí vivía Luz, una niña de 7 años con cabello lacio y oscuro como el barro tras la lluvia, y ojos grandes, tan inquietos como su alma. Esa mañana de diciembre, el sol apenas asomaba entre las nubes cuando María, su madre, la llamó desde la cocina de su humilde casa de adobe. «Luz, apúrate, hija, el desayuno se enfría». Pero la niña no respondió. María miró hacia el patio y no la vio. Caminó afuera, los pies descalzos en la tierra fría, y preguntó a su vecina si había visto a Luz. Nadie la había visto. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «¡Luz!», gritó, con un nudo en la garganta. «Hija, contéstame». La buscó por los alrededores, preguntó a los vecinos. Corrió hacia el campo donde a veces la niña recogía flores silvestres. Nada. El tiempo se volvió lento y pesado, como si el aire mismo supiera que algo no andaba bien. Una hora después, entre lágrimas y desesperación, María fue a la pequeña comisaría del pueblo. La policía local organizó una búsqueda inmediata con voluntarios del lugar. La sierra era espesa, casi mágica. A cada paso los árboles parecían susurrar secretos antiguos. Todos temían que la niña pudiera haberse perdido, o peor aún, que algo más oscuro le hubiese ocurrido. La comunidad se unió, linternas en mano, machetes cortando la maleza, voces llamando su nombre. Y entonces, 3 horas después de su desaparición, Luz apareció caminando sola desde el bosque, descalza pero ilesa, con una flor blanca en la mano y una expresión de paz inusual. No lloraba. No parecía confundida ni asustada, solo serena. «¿Dónde estabas, mi amor?», le preguntó María entre sollozos, abrazándola con fuerza. «¿Qué te pasó?». La niña la miró con ojos grandes y dijo con una voz suave: «Estaba con una señora que brillaba. Me habló bonito, me dijo que no estamos solos». Todos guardaron silencio, algunos cruzaron miradas incrédulas, otros se persignaron sin decir palabra. Uno de los vecinos, don Emiliano, murmuró: «¿Y si fue la Virgen?». El comentario quedó flotando en el aire como el aroma de copal en una misa. María, aún temblando, miró a su hija de arriba a abajo. No tenía rasguños, ni tierra en las piernas, ni miedo en los ojos. Solo sostenía esa flor blanca como la nieve, una especie que nadie reconocía del todo. Ella sabía que su hija no mentía. No tenía por qué inventar algo así, pero tampoco entendía. ¿Quién era esa mujer luminosa? ¿Qué quería decir con «no están solos»? Esa noche, el pueblo entero hablaba de la niña que había estado con una mujer brillante en el bosque. Los rumores volaron entre las mesas de las fondas y las bancas frente a la iglesia. Algunos decían que era un milagro, otros que era una fantasía infantil. Pero María, en lo más profundo de su pecho, sentía que algo sagrado había ocurrido. Y si esta historia te tiene intrigado, suscríbete al canal para no perderte lo que está por venir, porque lo que vivió Luz en esa montaña apenas comienza, y lo que revelará cambiará la vida de todos para siempre. Cuetzalan no era solo un pueblo entre montañas, era un corazón que latía al ritmo de la tierra. Sus calles empedradas serpenteaban entre casas de tejas rojas, y los aromas de tamales humeantes, café de olla y flores silvestres flotaban como viejos espíritus sobre la plaza central. Las voces de los comerciantes mezclaban náhuatl y español con naturalidad, como si ambas lenguas cantaran en un mismo coro ancestral. Allí, la vida se tejía con hilos de tradición. Cada domingo las familias caminaban hacia la iglesia del pueblo, levantada hace siglos por manos indígenas y fe ciega. Dentro, las veladoras iluminaban los rostros cansados de esperanza. Era una fe que no preguntaba, que simplemente sentía. María, la madre de Luz, era parte de esa fe. Desde niña la había respirado en cada rezo de su abuela.
en cada procesión bajo la lluvia, en cada promesa murmurada frente a la Virgen. Trabajaba como cocinera en una fonda cerca del mercado, donde preparaba mole con chocolate amargo y tortillas recién hechas. Su vida era sencilla, marcada por la ausencia. Su esposo, Joaquín, había partido años atrás rumbo a Carolina del Norte, buscando trabajo para enviar dinero. Desde entonces, sus llamadas eran cada vez menos frecuentes, hasta casi desaparecer. Pero María no se quejaba. Criaba sola a su hija con dignidad y cariño. Luz era su todo. Curiosa, imaginativa, con una sonrisa capaz de suavizar cualquier día gris. Desde pequeña había mostrado una sensibilidad especial. Hablaba con los pájaros, recogía piedras que brillaban solo para ella, y decía que las flores le contaban secretos. María, aunque a veces preocupada, nunca le prohibió soñar. La niña tenía una conexión con algo que no se podía nombrar. El pueblo conocía a Luz. La saludaban con cariño, algunos con compasión por no tener padre presente. Doña Tere, la florista de la esquina, solía regalarle flores en forma de corona. Don Beto, el panadero, le daba conchas recién horneadas. Era una niña querida. Por eso, cuando se corrió la voz de lo que había vivido en el bosque, nadie pudo mantenerse indiferente. ¿Será verdad, María?, le preguntó doña Tere mientras arreglaba un ramo de alcatraces. ¿De veras la vio? Ella no miente, Tere. Yo conozco a mi hija, respondió María, secándose las manos en el delantal, con voz firme pero temblor en los ojos. Pues algo raro hay. Esa niña regresó con una calma que no es de este mundo. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunos decían que la mujer luminosa podía ser la Virgen. Otros que Luz tenía el don. También estaban quienes murmuraban que era peligroso alimentar fantasías, pero lo cierto era que en Cuetzalan, cuando los viejos hablaban de apariciones, nadie se reía. Se hablaba en voz baja, con respeto, con temor. Esa noche, María encendió una veladora frente al altar de su casa. Tenía una imagen de la Virgen de Guadalupe, un rosario de cuentas de madera y una figura pequeña de San Miguel. Luz dormía en su cuarto, abrazada a su muñeca de trapo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre los tejados, suave, como una bendición. Virgencita, si de verdad te le apareciste, ayúdame a entender. No quiero que nadie le haga daño. El viento sopló fuerte, y la llama de la veladora se inclinó hacia un lado sin apagarse. María lo tomó como una señal. A la mañana siguiente, el pueblo ya no era el mismo. Algo invisible había cambiado, y aunque nadie podía explicarlo, todos sentían que el corazón de Cuetzalan comenzaba a latir de otro modo. Sentada en el taburete de madera junto a la mesa, Luz sostenía entre las manos la flor blanca que había traído del bosque. La observaba con cuidado, como si intentara recordar cada palabra de aquella mujer brillante que la había acompañado entre los árboles. María, frente a ella, le servía un poco de atole caliente con pan dulce. El aroma llenaba la casa, pero la niña no probaba bocado. ¿Te dijo algo más, hija?, preguntó María sentándose a su lado. Luz asintió con voz baja y pausada. Me dijo que no estamos solos, que aunque a veces parezca que nadie nos escucha, hay alguien que siempre está viendo. ¿Quién? María contenía la respiración. Ella. Dijo que su corazón está aquí. Luz se tocó el pecho. Que debemos tener fe, porque viene algo que va a cambiar todo. María tragó saliva. No sabía cómo interpretar esas palabras. ¿Qué podía significar? ¿Un anuncio? ¿Una advertencia? Solo sabía que su hija no mentía. La forma en que lo decía, con esa calma en los ojos, la estremecía. Ese mismo día, después de que Luz contara lo ocurrido, la historia comenzó a circular entre los vecinos, primero en susurros, luego en conversaciones más abiertas. En la tienda de abarrotes, en la fila de las tortillas, en el atrio de la iglesia. Algunos decían que era un milagro, otros que era solo la imaginación de una niña demasiado solitaria. En la escuela, sin embargo, la reacción fue distinta. La maestra de segundo grado, la señorita Clara, escuchó la historia de boca de los otros niños y no tardó en abordarla directamente.
Luz, necesito que me digas la verdad. ¿De verdad viste a una mujer que brillaba? La niña asintió con la cabeza, sin vacilar. Y no fue un sueño, o un juego. No fue sueño. Ella me habló. Estaba despierta. La señorita Clara frunció el ceño. Había escuchado hablar de niños con mucha imaginación, y para ella esto parecía una fantasía que podía salirse de control. Decidió hablar con la directora y con la madre de Luz. Al día siguiente, María fue llamada a la dirección. «Señora María», dijo la directora, ajustándose los lentes, «hemos notado que su hija está contando una historia que inquieta a los otros alumnos. Algunos padres están preocupados. Creen que podría ser contraproducente para la estabilidad del grupo». «Mi hija no está mintiendo», respondió María con voz firme. «Lo que cuenta es real. No tiene motivos para inventarlo». «Lo entiendo, pero hay que cuidar su entorno. Es muy joven. Podría estar confundida». María apretó el puño sobre la mesa. «No está confundida, está siendo valiente». La conversación terminó sin acuerdos claros, pero desde ese día, Luz comenzó a notar miradas distintas. En los recreos algunos niños se le acercaban con curiosidad. «¿Y la señora esa volaba?», preguntó uno. «¿Era como una hada?», dijo otra. Pero también hubo burlas. «Mi mamá dice que estás loca», le soltó un niño más grande, «que lo inventaste todo para llamar la atención». Luz bajó la cabeza. Por primera vez, dudó si debía seguir hablando. Esa tarde, al regresar a casa, le preguntó a su madre, «¿Está mal lo que vi?». «No, mi amor. Lo que viste es un regalo. Aunque otros no lo entiendan, tú sabes que fue real». Luz asintió lentamente, pero en su interior el mundo comenzaba a sentirse más pesado. Había algo sagrado en su experiencia, pero también un silencio creciente a su alrededor, y sin saberlo, ese silencio pronto se rompería. Porque lo que Luz había traído del bosque no era solo una historia, era una semilla. Y las semillas en Cuetzalan no tardan en germinar. El aire en Cuetzalan se volvió más espeso, como si cada palabra dicha pesara más de lo normal. Lo que comenzó como una historia contada por una niña se transformó en un campo de susurros y divisiones. En los corredores del mercado, entre los puestos de pan, frutas y textiles, ya no solo se hablaba de la Virgen, sino de si Luz decía la verdad o no, y la frontera entre la fe y la duda se volvió difusa. Algunos vecinos comenzaron a evitar a María. Otros, más discretos, bajaban la voz al verla pasar. Ella notaba las miradas. Algunas eran de compasión, otras de juicio. Lo más difícil era ver cómo esos cuchicheos también empezaban a rodear a su hija. Una tarde, al recoger a Luz de la escuela, notó que su blusa tenía tierra y los ojos enrojecidos. «¿Qué pasó, hija?». «Nada», respondió bajito. «Solo se burlaron». María se agachó frente a ella. «¿Quiénes?». «Unos niños me dijeron que estoy inventando, que soy rara, que me van a dejar sola si sigo hablando de la señora». María sintió que el pecho se le cerraba. Abrazó a Luz fuerte, deseando poder protegerla del mundo entero. «No estás sola, mi amor. Aquí estoy. Y lo que viviste no te lo puede quitar nadie». Esa misma semana, la tensión creció aún más. El padre del pueblo, el joven padre Tomás, decidió visitar a la familia. Tenía unos 30 años, era serio, de voz pausada, y con fama de ser más racional que místico. Tocó la puerta de la casa justo cuando comenzaba a llover. «Buenas tardes, señora María. Vengo a hablar un momento si no le molesta». María lo hizo pasar con respeto. Le ofreció café que él aceptó con un leve gesto de cabeza. «He escuchado lo que la niña ha contado», comenzó. «Muchos en el pueblo están inquietos. Algunos piensan que puede ser una aparición, otros que es fantasía. Y yo, sinceramente, quiero entender». «Mi hija no está inventando nada, padre», dijo María, con voz firme pero educada. «Yo no tengo forma de explicar lo que pasó, pero sé que fue real. ¿Y usted cree que fue la Virgen?». María respiró hondo. «No lo sé. Pero la paz que vi en sus ojos cuando regresó, eso no se finge, ni se imagina.
Padre Tomás la observó un instante. Luego pidió hablar con Luz. La niña bajó, con timidez, sosteniendo aún la flor marchita que había guardado en una caja. ¿La reconoces?, le preguntó el sacerdote mostrándole una imagen de la Virgen de Guadalupe. Luz la miró con atención. Se parece, pero la señora que vi tenía la cara más redonda, y sus ojos eran como luz. Padre Tomás no dijo nada, guardó la imagen y se despidió con cortesía. Gracias por recibirme, solo quiero que sepa que estoy aquí. Para ustedes. Al marcharse, dejó una sombra de duda en el aire. María se preguntaba si aquel hombre buscaba la verdad o solo confirmar que no había nada sobrenatural en todo aquello. Esa noche, al cerrar la puerta con cerrojo, sintió que algo había cambiado. No sabía si era la fe lo que comenzaba a tambalear o si era el pueblo mismo que ya no miraba igual, pero una cosa era cierta: Luz estaba siendo puesta a prueba, y ella, como madre, debía sostenerla. Porque en Cuetzalan la fe era fuerte, pero también frágil ante el juicio de los hombres. El amanecer trajo una neblina espesa que cubría los cafetales como un manto. El canto lejano de los guajolotes rompía el silencio, y el suelo húmedo guardaba huellas frescas de la noche anterior. María despertó con una sensación extraña, como si algo la llamara sin palabras. Encontró a Luz sentada en la puerta, con los ojos fijos en el horizonte. ¿No dormiste? Un poco. Pero ella me habló otra vez, en un sueño. María se sentó junto a ella, envolviéndose con su chal. ¿Qué te dijo? Que volviera. Que el lugar donde nos vimos aún guarda algo que debo mostrar. Pero esta vez quiere que otros lo vean. María guardó silencio. Había aprendido a no negar lo que su hija sentía, y aunque el miedo le apretaba el pecho, sabía que no podía ignorarlo. Ese mismo día fue a buscar al padre Tomás. Lo encontró ordenando velas dentro de la iglesia, con la sotana arremangada y el rostro tenso. Mi hija quiere volver al bosque. Dice que hay algo que debemos ver. El sacerdote la miró con recelo. ¿Está segura de que no fue una alucinación? Una segunda vez. Eso puede volverse peligroso. ¿Y si no lo es?, replicó María. Usted dijo que quería entender. Esta es su oportunidad. Tomás dudó unos segundos, luego asintió. Muy bien. Iremos mañana, pero iremos acompañados. La noticia corrió rápido. Varios vecinos se ofrecieron a acompañarlos, algunos por fe, otros por simple curiosidad. Al día siguiente, un pequeño grupo se reunió frente a la casa de María. Don Emiliano, la florista Tere, un par de catequistas, incluso 2 policías municipales. Todos calzaban botas y cargaban termos, machetes y rosarios. Caminaron en silencio por las veredas, con Luz guiando el camino. La vegetación se cerraba a medida que avanzaban. El sol apenas lograba filtrarse entre los árboles altos y gruesos. La niña parecía saber exactamente dónde ir, como si un hilo invisible la guiara. Finalmente, se detuvo en un claro rodeado de encinos. «Aquí fue», dijo en voz baja. «Aquí me habló». El grupo observó alrededor. Nada parecía fuera de lo común. Solo árboles, hojas secas, una brisa suave que movía las ramas. Padre Tomás se acercó al centro del claro y se arrodilló tocando la tierra. «¿Estás segura, Luz?». La niña asintió, mirando al cielo. «Siento que sigue aquí». Un aroma dulce comenzó a flotar en el aire. No era fuerte, pero sí notable, como a jazmín y canela. María frunció el ceño. ¿Huelen eso? Los demás también lo notaron. No había flores a la vista. Era diciembre, y nada debía estar floreciendo en esa parte del monte. El olor pareció envolverlos por un instante. Don Emiliano se santiguó. «Yo conozco este monte de memoria. Ese olor no es normal». Padre Tomás se puso de pie, con el ceño fruncido. Observaba el claro como si esperara una señal visible, algo tangible que validara lo que Luz había dicho. Pero no la hubo. Solo el silencio. Solo la fragancia que persistía sin fuente visible. Regresaron al pueblo en silencio. Algunos evitaban hablar,
otros intercambiaban miradas llenas de dudas. Nadie sabía exactamente qué decir. Luz iba tranquila, como quien ha cumplido una promesa. María, en cambio, sentía que solo habían abierto la primera puerta de algo mucho más grande. Esa noche, al llegar a casa, la flor blanca que Luz había guardado en su caja había cambiado. Sus pétalos ahora brillaban tenuemente, como si guardaran luz de luna. María la sostuvo entre las manos y supo, sin necesidad de más pruebas, que algo sagrado las estaba rodeando, y que lo que vendría aún no se podía comprender. La semana siguiente, al regreso del bosque, trajo consigo una calma extraña. Los habitantes de Cuetzalan caminaban más lento, miraban al cielo con más frecuencia, como si esperaran que algo descendiera en cualquier momento. Nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido en el claro, pero todos lo sabían. El aroma dulce que invadió el bosque había dejado huella, y entonces comenzaron las señales. Primero fue doña Imelda, una anciana que vivía sola en la ladera. Llevaba años con la vista casi perdida por las cataratas. Una mañana bajó al mercado sin bastón, caminando con paso firme. Dijo que había sentido un calor en los ojos la noche anterior y al amanecer pudo distinguir los colores de los trajes bordados y las frutas frescas. «Vi el rojo del chile, mija», dijo entre lágrimas a su vecina. «El rojo. No lo veía desde que murió mi marido». La noticia se extendió rápido, pero nadie lo vinculó de inmediato con Luz, hasta que vino el segundo caso. Una familia entera, los González, llevaba semanas enferma de una fiebre persistente. Los niños, flacos y sin apetito. La madre, pálida y débil. El médico local solo había recetado reposo y sueros. Pero una tarde, luego de que Luz pasara por su puerta dejando una flor en el alféizar, comenzaron a mejorar. Al día siguiente, todos estaban de pie, comiendo tamales como si nada. «Fue la niña», decía la madre con voz firme. Algo trajo con ella. Los rumores crecieron. María lo notaba en las miradas, en las preguntas indirectas, en los gestos de respeto súbito. Incluso los que antes dudaban empezaron a tratar a Luz con una mezcla de reverencia y temor. El padre Tomás, al enterarse, decidió hablar con María otra vez. «Esto ya no es solo una historia. Hay testimonios. Gente está sanando». «¿Y qué piensa usted?», preguntó ella. «Que algo ocurre. No sé si es divino o psicológico, pero es real. Y lo más desconcertante es que parece girar alrededor de su hija». Tomás comenzó a visitar a los testigos. Escuchaba con atención, tomaba notas, comparaba relatos. Todos coincidían en lo mismo. Después de que Luz se acercaba, pasaba algo. No siempre inmediato, pero claro. Un alivio, una claridad, una respuesta inesperada. Un día, mientras el sacerdote terminaba su misa dominical, miró a Luz sentada junto a su madre. En el momento de la comunión, la niña bajó la vista, como si supiera que no era su turno, pero al terminar, se quedó arrodillada más tiempo que nadie, con los ojos cerrados y los labios en silencio. Él la observó, y por un instante sintió algo que no había sentido en años, una certeza tibia en el pecho, como si algo o alguien le dijera que abriera los ojos del alma. «Tal vez estás aquí de nuevo», murmuró para sí. María, por su parte, vivía una mezcla de orgullo y preocupación. Ver a su hija siendo señalada como especial la llenaba de ternura, pero también de miedo. Temía que tanta atención le hiciera daño, que las expectativas del pueblo pesaran sobre sus hombros pequeños. Una tarde, mientras lavaban ropa juntas, le preguntó: «¿Cómo te sientes con todo esto, mi amor?» «Cansada», respondió Luz sin mirarla. «Todos me ven como si fuera otra cosa. Yo solo quiero que me crean, no que me adoren». María la abrazó, con las manos mojadas y olor a jabón de coco. «Entonces no te preocupes por lo que digan. Tú sigues siendo tú». Pero dentro de ambas crecía una intuición silenciosa. Algo más estaba por venir. Algo que haría que todo el pueblo tuviera que decidir en qué creía realmente. El rumor se volvió eco, y el eco se convirtió en ruido. Cuetzalan ya no era solo el escenario de una historia contada entre vecinos.
Ahora era tema en otras parroquias, en municipios cercanos, incluso en redes sociales. Un joven grabó un video corto hablando de Luz y lo subió a Internet. En menos de 3 días, miles de personas lo habían visto. Y llegaron los forasteros. Primero, un equipo de reporteros con cámaras grandes y micrófonos. Dijeron venir de la capital, buscando historias de fe. Se presentaron en la iglesia, luego en la escuela, y finalmente golpearon la puerta de María. «Solo queremos unas palabras», dijo la periodista con voz melosa. «El país necesita esperanza, y su hija puede darla». María los rechazó con educación, pero firme. «Mi hija no es espectáculo». Al día siguiente, el canal publicó una nota de todas formas, con imágenes borrosas y testimonios manipulados. El título «Milagro en Cuetzalan», una niña asegura hablar con la Virgen. La escuela fue la primera en reaccionar. La directora llamó a María de nuevo, preocupada por la exposición. «Esto ya se salió de control. Hay padres que amenazan con retirar a sus hijos si Luz sigue en el grupo». «¿Por qué? ¿Por tener fe?», respondió María, conteniendo la rabia. «¿Por no entender lo que no pueden explicar? Es por el ambiente, señora, por la presión. Esto ya no es sano para nadie». Luz fue separada de sus clases durante 2 días. La justificaron como precaución, pero todos sabían lo que significaba. En el pueblo, la división era clara. Algunos comenzaron a organizar rosarios nocturnos frente a la iglesia, encendiendo veladoras por la niña de Luz. Otros, más escépticos, murmuraban que todo era una estrategia, una invención para atraer atención o dinero. Había quienes hablaban de manipulación, incluso de brujería disfrazada de devoción. En la tiendita de Don Beto, 2 hombres discutían en voz alta. «No es normal, eso no viene de Dios, es peligroso». «¿Y quién eres tú para saberlo? ¿No viste lo de doña Imelda?» «Sí, pero eso puede ser coincidencia, no hay pruebas». «¿Y la fe? ¿Ya nadie cree?» El padre Tomás intentaba mediar. En sus sermones hablaba de discernimiento, de abrir el corazón sin cerrar los ojos, pero notaba cómo las bancas se vaciaban poco a poco, o cómo algunos fieles se sentaban separados, sin saludarse. Una noche, mientras cenaban frijoles y arroz, Luz le preguntó a su madre, «¿Hice algo malo?» María dejó la cuchara y la miró directo. «Claro que no, mi vida, no has hecho nada malo. Pero a veces cuando algo hermoso ocurre, hay quienes no saben cómo reaccionar. Se asustan. ¿Y si ya no quieren que hable? Entonces guarda silencio por ahora. No porque estés equivocada, sino porque tu silencio también es fuerza». Luz asintió, aunque sus ojos se nublaron. Extrañaba jugar con sus compañeros, reír sin pensar en lo que dirían. Empezaba a entender que las cosas sagradas también podían doler. Esa misma semana, una carta anónima apareció en la puerta de la casa. Con tinta roja decía, «Cuidado con lo que haces, no juegues con lo que no entiendes». María la rompió sin mostrarla a Luz, pero no pudo dormir en paz esa noche. Sentía que el mundo exterior se acercaba con garras disfrazadas de fe y razón. Y sin embargo, algo dentro de ella le repetía que resistir era parte del camino, que antes de que la verdad floreciera, las raíces debían romper tierra. El cielo de Cuetzalan se tornó gris oscuro desde temprano. Las nubes pesadas se arrastraban sobre las montañas, como si algo se estuviera gestando allá arriba, en lo más alto de la sierra. María preparó chocolate caliente y pan de maíz, esperando que la lluvia no arruinara el día. Pero Luz, en silencio, parecía estar en otro lugar. «¿Estás bien, hija?», preguntó mientras servía. «Ella me va a llamar», respondió sin mirar. «Pronto». María sintió un escalofrío que no venía del clima. La niña no había vuelto a hablar de la mujer luminosa desde su última visita al bosque. Había obedecido, guardado silencio, pero ahora algo había cambiado. A las 5 de la tarde, cuando el cielo ya parecía noche y los truenos comenzaban a rugir, Luz salió sin decir palabra. María, al notar la puerta entreabierta, corrió hacia afuera. «Luz, ¿dónde vas?» La lluvia comenzó a caer con violencia. Las calles se transformaron en ríos de piedra y barro.
María gritaba, preguntando a los vecinos, corriendo empapada, el corazón galopando en su pecho. El miedo antiguo regresó con fuerza, el miedo a perderla, a no entenderla. La búsqueda duró horas. Los relámpagos iluminaban los senderos, pero no daban consuelo. La policía fue avisada, algunos hombres salieron con lámparas, otros ofrecieron oraciones. Era como revivir aquella primera desaparición, pero esta vez con un peso más hondo. Y entonces, cerca de la medianoche, un silbido suave rompió el murmullo de la tormenta. Una voz gritó: «La encontré. Aquí está». Luz apareció en el mismo claro del bosque, empapada pero en calma, con los ojos brillantes como nunca. En sus manos otra flor blanca, esta vez más grande, con pétalos que parecían hechos de luz. María corrió a abrazarla, temblando. «¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste, hija?» «Ella vino otra vez», dijo la niña con voz tranquila. «Me tomó de la mano. Dijo que ya estoy lista». «¿Lista para qué?». Luz no respondió. Miró la flor como quien mira una respuesta que aún no se puede decir. Fueron llevadas de vuelta a casa. Un médico del pueblo revisó a la niña. Temperatura normal, presión estable, ni un rasguño. Pero el brillo en sus pupilas inquietaba. A la mañana siguiente, el padre Tomás fue a visitarlas. María abrió la puerta, con ojeras profundas y voz cansada. «Padre». Algo volvió a pasar. Luz bajó las escaleras con la flor entre las manos. Ella me dijo que vendrá algo grande. Que debo preparar a los que me escuchen, que no tenga miedo, aunque otros sí lo tengan. Tomás se sentó perplejo. No era fácil para él digerir aquello. Era un hombre de fe, sí, pero también de lógica. Sin embargo, el resplandor en esa flor, la serenidad de la niña lo dejaban sin palabras. «¿Dijo su nombre?», preguntó intentando ordenar la conversación. «No, pero la siento como mamá. Como algo que cuida sin decir». María se persignó. Sabía que aquello ya estaba más allá de cualquier comprensión, pero también supo que había cruzado un umbral. No podían volver atrás. Esa noche, Cuetzalan durmió con un murmullo en el viento. Algunos aseguraron ver luces sobre el cerro, otros oyeron cánticos sin origen, pero todos sintieron que algo se aproximaba. Algo que vendría a tocar corazones dispuestos, o a sacudir conciencias dormidas. Las semanas siguientes al segundo encuentro no trajeron milagros visibles, sino pruebas silenciosas. María fue llamada por la dueña de la fonda donde trabajaba desde hacía 7 años. La mujer, seria y nerviosa, la invitó a sentarse en la cocina mientras revisaba unas hojas. «María, lo lamento mucho, pero ya no podemos tenerte aquí». «¿Por qué? ¿He hecho algo mal?». «No es eso. Pero desde que se supo lo de tu hija, varios clientes dejaron de venir. Algunos dicen que traes energías raras, y sabes que esto es negocio». María sintió como algo le ardía en la garganta. Quiso gritar, pero no lo hizo. «Entonces, es por miedo». «Es por precaución», dijo la mujer sin poder sostenerle la mirada. Salió de ahí con el mandil en una bolsa y los ojos secos. No podía darse el lujo de llorar aún. Luz la esperaba en casa. Había que tener fuerza. Los días se volvieron más duros. Sin ingresos, María comenzó a vender pan dulce en la plaza apoyada por Tere, la florista. Horneaba en las madrugadas, repartía en las mañanas. Era poco, pero alcanzaba para frijoles, arroz, tortillas. Una tarde, mientras colocaba sus piezas en una canasta, llegó una figura que no veía desde hacía meses. Su padre. Don Ezequiel, alto, moreno como la tierra, con sombrero de palma y ojos sabios. Había sido bracero en California, luego jornalero en Veracruz. Hombre duro pero justo. «Me enteré de todo», dijo sin rodeos. «Vine a ver si necesitabas algo». María lo abrazó como una niña. No le reclamó por los años de silencio. Solo se aferró a su pecho ancho y lloró. Ezequiel se quedó unos días en la casa. Observaba a Luz con interés, pero sin preguntas. Un atardecer, mientras tallaba un bastón, la niña se le acercó. «¿Usted cree que vi a la Virgen? Yo no sé si fue la Virgen o no, pero creo que tú viste algo grande. Que a veces los grandes se aparecen a los que tienen el alma limpia. ¿Y por qué me pasa a mí?
porque tú no tienes miedo de ver. Desde entonces, don Ezequiel se convirtió en un pilar silencioso. Llevaba a Luz al mercado, la acompañaba al río, le contaba historias de su juventud entre los cafetales y los trenes, le hablaba de santos, pero también de montes sagrados. Mezclaba fe católica con respeto indígena, como si ambas vivieran dentro de él. La tierra habla, mija, pero pocos la escuchan. Tú escuchaste. Eso es un don y una carga. Una noche, mientras María rezaba en voz baja en su altar, Ezequiel se acercó. Tu niña tiene algo especial, pero tú también, eres su escudo. A veces no sé si puedo con tanto. Puedes, porque amas. Las palabras le calaron hondo. Porque en medio del caos, de la pobreza, del juicio, lo único que la sostenía era el amor, el de madre, el de hija, el que no necesita explicaciones. El pueblo seguía dividido, pero en esa casa, pequeña y de adobe, algo se había fortalecido. La fe ya no era solo rezar o ir a misa, era resistir, era cuidar, era amar aunque doliera. Y aunque Luz no había vuelto a ver a la mujer luminosa, soñaba con ella algunas noches. En esos sueños siempre le decía lo mismo. No tengas miedo, todo está floreciendo. La lluvia golpeaba los vitrales de la iglesia como dedos insistentes. El padre Tomás, de pie frente al altar, repasaba las hojas de su homilía sin concentración. Algo lo inquietaba desde hacía días. No era solo lo que ocurría en Cuetzalán. Era algo más antiguo, más profundo, algo que había enterrado durante años. Esa tarde, después de misa, caminó hacia la casa de María. Ella lo recibió con un gesto amable, pero cansado. Luz estaba en el patio, dibujando con carbón sobre cartón reciclado. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó Tomás. María lo guió hasta la mesa. Le ofreció café, que él aceptó en silencio. No vengo como sacerdote hoy, vengo como hombre. Necesito decirte algo que nunca he contado. Ella lo miró con sorpresa, pero esperó. Cuando tenía 9 años, mi padre me llevó a un campamento en las montañas de Hidalgo. Una tarde me perdí. Caminé por horas asustado. Me caí en un barranco y quedé atrapado. Estaba seguro de que iba a morir. Tomó aire antes de continuar. Y entonces apareció una mujer, brillante. No sé cómo llegó ahí. Me acarició el rostro y me dijo que no tuviera miedo, que aún tenía mucho por hacer. Me quedé dormido. Al despertar estaba en una cabaña. Mi padre me encontró poco después. Siempre creyeron que me había confundido por el golpe, pero yo recuerdo cada palabra, cada luz. María lo escuchaba con los ojos fijos. ¿Por qué nunca lo dijiste? Porque no quería creerlo. Entré al seminario pensando que con teología podría explicarlo, pero cuanto más aprendía, más cerraba mi corazón, hasta que llegó tu hija. Guardó silencio. Afuera, el viento sacudía los árboles. Tomás bebió un sorbo de café antes de continuar. No vine a juzgarla, vine a agradecer. Porque gracias a ella estoy recuperando la fe que perdí. María sintió que una emoción cálida le subía desde el estómago al pecho. Se permitió sonreír. Entonces, ¿cree en lo que vio Luz? Creo que no es la única, que hay muchos a los que se les revela algo y lo callan por miedo, pero el silencio ya no nos protege. Es momento de hablar. Llamaron a Luz, que entró con las manos manchadas de carbón. ¿Qué dibujabas, hija? A ella. Mostró el cartón, una figura femenina rodeada de luz, con los brazos extendidos y el rostro cubierto por un velo brillante. Tomás la observó largo rato. ¿Puedo pedirte algo? Sí. ¿Me enseñas a rezar como tú lo haces? Luz lo miró sorprendida, pero luego tomó sus manos con dulzura. No usó palabras, solo siento. Tomás cerró los ojos. Y por primera vez en años no dijo nada. Solo respiró. Solo sintió. Esa noche organizó una pequeña reunión en la iglesia. Invitó a quienes quisieran compartir experiencias, sin juicio. Llegaron 12 personas. Una madre que soñaba con su hijo fallecido, un joven que decía oír voces de consuelo, una mujer que sentía presencias en su casa. Por primera vez, todos fueron escuchados.
La iglesia, antes rígida y solemne, empezó a abrir sus puertas a lo invisible, a lo inexplicable. Y en el centro de todo, una niña de 7 años que no hablaba con dogmas, sino con luz. El sol se alzaba sobre Cuetzalan con una luz más cálida de lo habitual. La temporada de lluvias había cedido y el aire traía un aroma fresco, mezcla de tierra mojada y flores silvestres. María barría el patio cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrir, encontró al padre Tomás con un sobre en la mano y los ojos brillantes de emoción contenida. «Llegó esto para ustedes», dijo, extendiéndole el sobre sellado con un logotipo que María no reconoció. Dentro había una carta firmada por el rector de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Habían oído sobre el caso de Luz a través de contactos del clero y querían invitarla a una visita especial, una oportunidad para orar en el altar de la Virgen, sin prensa, sin público. Solo ellas, el sacerdote y algunos testigos. No ofrecían respuestas, pero sí espacio, un santuario para comprender. María sintió que las piernas le temblaban. Leyó la carta 3 veces antes de levantar la vista. ¿Cómo supieron de ella? No lo sé. Tal vez era tiempo. La noticia corrió rápido por el pueblo. Algunos lo vieron como una bendición, otros como un paso más en una farsa que ya se les salía de las manos. Pero esta vez, incluso los más escépticos se quedaron callados. Había algo solemne en la invitación. Preparar el viaje no fue fácil. No tenían dinero para boletos ni hospedaje. María comenzó a vender tamales, galletas, bordados. Don Ezequiel puso manos a la obra, tallando pequeñas cruces de madera que los niños vendían en la plaza. La comunidad creyente se organizó en silencio, dejando donativos anónimos en la puerta de su casa. En una semana ya tenían lo suficiente. Antes de partir, Luz dejó una flor blanca a los pies del altar de la iglesia. Luego abrazó al padre Tomás. ¿Y si allá no la encuentro? Ella está donde tú estés. No necesitas verla para que te escuche. El viaje a la Ciudad de México fue largo. Luz nunca había salido del estado. Miraba por la ventana del autobús con los ojos bien abiertos, sorprendida por las carreteras, los túneles, los anuncios luminosos. María, a su lado, mantenía la mano sobre la suya como un ancla silenciosa. Al llegar fueron recibidas por una hermana franciscana que las llevó por un pasillo lateral hasta la capilla interior. El santuario, inmenso y dorado, brillaba con una luz suave. La imagen de la Virgen de Guadalupe se alzaba serena, con su manto estrellado y sus ojos mestizos. «Puedes acercarte cuando estés lista», dijo la monja con voz suave. Luz caminó despacio hasta el altar. Se arrodilló sin miedo, como quien regresa a casa. María observaba desde atrás, con el corazón palpitando en la garganta. La niña cerró los ojos. No dijo nada, solo respiró. Por un instante el silencio fue total. Luego, un murmullo leve brotó de sus labios. No eran palabras claras, sino un canto bajo, suave, sin idioma conocido. Los pocos presentes se miraron en silencio. Nadie osaba interrumpir. Luz alzó la cabeza y sus ojos parecieron reflejar la luz del altar. Sonrió apenas. «Ella está aquí». Al volver al pasillo, María la abrazó sin hablar. No hacían falta explicaciones. Había paz, había certeza. Esa noche, en el cuarto de pensión donde dormían, Luz le preguntó: «¿Tú también la sentiste?» «Sí, hija», como si siempre hubiera estado esperando que llegáramos, y entonces entendieron. El viaje no había sido para buscar respuestas, sino para confirmar que nunca estuvieron solas. Al amanecer del segundo día, el cielo sobre la Ciudad de México estaba despejado, pero el aire era denso, como si contuviera un secreto a punto de revelarse. María y Luz caminaron de nuevo hacia la basílica, esta vez en silencio, acompañadas por la hermana franciscana y un sacerdote auxiliar. No había cámaras, ni prensa, ni multitudes, solo pasos suaves sobre los mosaicos y ecos lejanos de rezos. Dentro del recinto,
La imagen de la Virgen brillaba con una luz natural que entraba desde lo alto. El recinto estaba vacío, salvo por ellas. Era como si todo el espacio hubiera estado esperando ese momento. «Puedes acercarte», dijo la hermana. «Esta vez estarás sola». Luz asintió. Se quitó los zapatos y caminó descalza por el pasillo central. María se quedó atrás, con las manos entrelazadas y el pecho apretado. La niña llegó al pie del altar, donde una pequeña alfombra la invitaba a arrodillarse. Lo hizo con suavidad. Cerró los ojos, como si invocara algo dentro de sí. Nadie hablaba. Solo se escuchaban los latidos contenidos en los pechos presentes. Entonces, Luz empezó a respirar más profundo. Sus hombros se relajaron, su expresión cambió. Abrió los ojos y en voz baja pero clara comenzó a hablar. «Ella dice que no vinimos a pedir sino a recordar». La voz de Luz sonaba distinta. No era su tono infantil, era firme, pausado, casi maternal. «Dice que hemos olvidado mirar con el corazón, que el mundo está lleno de ruido y ya no oímos el susurro de la compasión. Que nos hemos acostumbrado al miedo, a la prisa, a la división». Los adultos se miraron. Nadie se atrevía a interrumpir. El sacerdote dio un paso hacia adelante, pero la hermana lo detuvo suavemente con la mano. «Dice que el amor no es promesa de ausencia de dolor, sino fuerza para sostenerlo, que cada oración sincera es un puente invisible entre almas». La voz de Luz se quebró por un momento. Respiró hondo. Siguió. «No hay milagro más grande que un corazón que perdona. No hay señal más clara que el consuelo ofrecido sin condición. Ella está en cada gesto de bondad que nadie ve». Y entonces, algo ocurrió. Una brisa tibia recorrió el recinto. No hubo luces ni música, solo un instante en que todos los presentes sintieron una paz inexplicable, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar. Luz bajó la mirada, como si volviera en sí. Sus labios se curvaron en una sonrisa leve, y 2 lágrimas cayeron por sus mejillas. «Ya se fue», dijo en voz baja. María corrió hacia ella, la abrazó con fuerza. «¿Estás bien?» «Sí, mamá». «Solo estoy cansada, pero feliz». El sacerdote, visiblemente conmovido, se acercó. «¿Puedo preguntarte algo?» «Sí», dijo Luz con voz suave. «¿Quién era ella?» La niña pensó un segundo. Luego respondió: «Era Amor». Esa tarde, antes de regresar a la pensión, María escribió en su libreta una sola frase: «Lo sagrado no siempre se grita, a veces solo se siente». Porque lo que habían vivido en la basílica no era un espectáculo, era una revelación íntima, silenciosa, profunda, una que no necesitaba ser entendida para ser real. Cuando el autobús bajó por las curvas de la sierra y Cuetzalan volvió a aparecer entre la niebla, María sintió que algo había cambiado, no en el pueblo, sino en ellas. Luz dormía recostada sobre su brazo, con el rostro sereno. María acariciaba su cabello en silencio, recordando cada palabra pronunciada en la basílica, cada mirada compartida. La terminal estaba tranquila. No había multitudes ni cámaras, solo don Ezequiel, esperándolas con un par de jarras de café caliente. «¿Y?» preguntó él mientras las abrazaba. «¿Cómo fue?» Luz sonrió y respondió bajito. «Fue como si regresara a casa». Esa misma noche, la noticia del viaje corrió entre los vecinos. Esta vez no hubo chismes venenosos, solo respeto. Incluso quienes antes se burlaban, ahora guardaban silencio o bajaban la mirada al cruzarse con María. Algunos se acercaron a pedir disculpas. Otros simplemente llevaron comida, ropa o flores. Una mujer mayor, conocida por su dureza, llegó con lágrimas en los ojos. «Yo dije cosas feas, pero mi nieta está mejor desde que tú oraste por ella. Perdóname». María la abrazó sin decir nada. El padre Tomás organizó una misa especial de agradecimiento. No habló de milagros ni de apariciones. Habló de esperanza, de luz interior, de cómo los más humildes son a veces los portadores de los mensajes más profundos. La iglesia estaba llena, pero no había tensión,
solo calma, solo presencia. Después de la misa, los niños se acercaron a Luz con timidez. Ya no para burlarse ni para interrogarla, sino para invitarla a jugar. Jugar, como si nada hubiera pasado, como si todo hubiera sido una gran vuelta para regresar al punto donde la infancia puede respirar. ¿Quieres venir a buscar luciérnagas esta noche?, preguntó una niña. Sí, respondió Luz, feliz. Don Ezequiel, sentado bajo el árbol central de la plaza, observaba todo con una sonrisa tranquila. Esto ya no es un secreto ni un escándalo, es semilla, y las semillas crecen si se cuidan con paciencia. María comenzó a trabajar en un centro comunitario que algunos vecinos creyentes fundaron tras la experiencia de Luz. Cocinaba para los talleres, daba apoyo a otras madres solas, organizaba charlas con el padre Tomás sobre espiritualidad y crianza. No sé de teología, decía entre risas, pero sí sé de amor. Y de eso está hecho todo esto. Luz volvió a la escuela, con el permiso renovado y el respeto ganado. La directora, más humilde, se acercó un día a disculparse. Me equivoqué al dudar de ti. Perdónanos. La niña asintió con ternura. No importa, todos aprendemos de a poquito. A partir de entonces, su presencia no generaba incomodidad. Al contrario, era como si su sola mirada pudiera calmar un mal día. Sin necesidad de hablar de la mujer brillante, sin repetir visiones, Luz se convirtió en faro. El pueblo también cambió. Los vecinos comenzaron a limpiar espacios comunes, a pintar bancas, a plantar árboles, no por obligación sino por impulso, como si algo invisible les hubiera recordado que la fe se vive más en los actos que en las palabras. Una tarde, mientras Luz y María caminaban por la vereda que lleva al río, la niña se detuvo. ¿Crees que ella me hablará otra vez? María sonrió. Tal vez sí, o tal vez ya lo hizo en cada cosa que vivimos desde entonces. Luz no dijo nada. Solo extendió la mano para atrapar una mariposa que volaba cerca. La dejó posarse un segundo, luego la soltó, y en ese gesto, leve y simple, parecía estar todo el mensaje. Cuetzalán, con su neblina matutina y sus cantos de aves, había vuelto a la rutina, pero una rutina distinta, más suave, más consciente. Las personas se saludaban con más intención, los niños jugaban sin gritos hirientes, y las veladoras en las ventanas parecían multiplicarse al caer la tarde. Luz, con su mochila remendada y sus trenzas bien amarradas, regresaba cada día de la escuela acompañada de risas. La aceptación había echado raíces, y con ella un respeto profundo que no venía de la fama, sino de la transformación silenciosa que todos habían presenciado. La directora, ahora más amable, organizó un pequeño acto escolar sobre valores comunitarios. Pidió que los alumnos hablaran de cosas que los hacían sentir orgullosos de su pueblo. Cuando tocó el turno de Luz, se paró frente al grupo con las manos entrelazadas. Me siento orgullosa de que ahora todos se escuchen más, y nada más. No mencionó a la mujer brillante, ni milagros, ni flores, solo eso. Y todos aplaudieron, como si ese pequeño gesto encerrara mucho más de lo que parecía. En casa, María trabajaba todos los días en el centro comunitario. Coordinaba comidas solidarias, ayudaba a mujeres a iniciar pequeños negocios y guiaba a jóvenes madres en talleres sobre crianza amorosa. Ya no era solo la madre de la niña de la Virgen, ahora era un pilar en la comunidad. Una tarde, después de un taller, se quedó sentada en el patio con el padre Tomás, tomando café con piloncillo. ¿Te imaginaste esto alguna vez?, preguntó él. Jamás. Pensé que nos iban a aplastar con sus dudas, pero resultó que las dudas también pueden sembrar algo bueno, si se les acompaña con amor. El sacerdote asintió. Había cambiado también. Su voz ahora era más cercana, su mirada menos rígida. Ya no buscaba respuestas absolutas, escuchaba más, sentía más. Cada domingo, al final de la misa, ofrecía un espacio libre para que la gente compartiera signos de esperanza. Allí, los testimonios fluían como manantiales.
una mujer que había reconciliado con su hermana, un joven que decidió volver a estudiar, un abuelo que había aprendido a leer gracias a su nieto, y en medio de todos, sin protagonismo, estaba Luz. Don Ezequiel seguía presente. Llevaba a Luz al campo los fines de semana. Le enseñaba a reconocer plantas, a escuchar los sonidos del monte. Decía que no había mayor oración que conocer la tierra. «Aquí es donde ella te encontró, ¿no?» «Sí, tata». «Entonces sigue viniendo. Porque la memoria también se cuida con los pies». Luz escribía a veces en un cuaderno viejo que le regalaron en el centro. Dibujaba flores, escribía frases sueltas. «¿Qué escribes ahí?», le preguntó su madre. «Cosas que siento, para que no se me olviden». «¿Y qué sientes ahora?». «Que aunque todo parezca igual, nada lo es. Todo cambió». Un día, un periodista que había tratado mal la historia en el pasado volvió al pueblo, buscando una nueva entrevista. María lo atendió en la puerta. «Queremos mostrar cómo están ahora. La gente quiere saber qué fue de ustedes. Dígales que estamos bien, que seguimos amando y que no tenemos nada más que probar». El hombre insistió. María solo cerró la puerta con amabilidad, porque ya no necesitaban demostrar nada. Lo vivido no era para ser exhibido, sino vivido, compartido en silencio, como el pan partido entre amigos. Y aunque la figura brillante no volvió a aparecer, su luz seguía en cada rincón del pueblo, en las manos que ayudaban, en los niños que reían, en los ancianos que oraban con más esperanza que antes. Cuetzalan no había sido testigo de un milagro. Había sido transformado por la fe que crece cuando se confía en el misterio. Años después, el tiempo había dibujado nuevas líneas en el rostro de María, pero su mirada seguía clara. Vivía en la misma casa de adobe, ahora con un pequeño huerto al fondo y una cerca cubierta de flores silvestres. Luz, ya adolescente, caminaba con paso firme, voz dulce y ojos que parecían haber visto más de lo que cualquier niña debería. Esa mañana, mientras barría el patio, Luz encontró una flor blanca junto a la puerta. No era temporada, no había manera lógica. La levantó con delicadeza y sonrió. «¿Otra vez tú?». María salió con una taza de café entre las manos. «¿Qué viste?». «Nada, solo…». Sentí. Como si ella me dijera, «Sigo aquí». Ambas se miraron, cómplices, como quien comparte un secreto antiguo que ya no necesita explicación. En el pueblo la historia seguía viva, pero no como leyenda. Se había convertido en enseñanza. En las escuelas, los maestros usaban el ejemplo de Luz para hablar de empatía. En la iglesia, el padre Tomás, ahora más viejo pero con el alma despierta, mencionaba cada tanto el milagro silencioso, ese que no deja señales visibles pero transforma todo a su paso. Don Ezequiel ya no estaba. Partió en paz, un día cualquiera mientras dormía. Pero antes de irse dejó una carta a Luz. Escribió con tinta azul, en letra temblorosa: «Tú viste lo que muchos no pueden. Y aún así, elegiste el amor. Eso te hace más fuerte que cualquier señal del cielo. No dejes de caminar con los pies en la tierra, porque ahí es donde empieza lo divino». Ella guardó esa carta en su cuaderno, junto a dibujos, frases y recuerdos. Nunca volvió a hablar públicamente de la mujer brillante, no porque la negara, sino porque entendía que algunos milagros son solo para ser vividos, no explicados. Cada aniversario del primer encuentro, madre e hija se reunían frente al jardín. María preparaba pan, encendía una veladora, y juntas dejaban la flor blanca en un platito de barro. «¿Qué crees que pasaría si esto hubiera sido en otro lugar?», preguntó Luz una vez. «Quizás no te habrían creído, o tal vez te habrían convertido en figura de culto, pero aquí te escucharon, y eso fue suficiente. Me escuchaste tú, eso fue lo que hizo la diferencia». María no respondió. Solo acarició su cabello, con ese amor que no necesita palabras. Aquel día, al anochecer, una niña del vecindario se acercó corriendo con una expresión extraña. «Luz, creo que vi algo en el cerro, una luz, como una señora». Luz la miró con ternura.
¿Y cómo te sentiste? Bien, no me dio miedo. Entonces fue real. La niña sonrió y corrió de regreso. María observó a su hija. ¿Crees que ahora sea ella quien escuche a otros? Quizás. Tal vez ahora le toca a ella florecer. El ciclo seguía. La historia no se había cerrado. Solo se había transformado. Porque lo que comenzó como una visión entre árboles se había convertido en una cadena de actos, palabras y silencios que tocaban cada rincón del pueblo. Y si tú llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también resonó con esta historia. Tal vez no viste una mujer brillante, pero quizás alguna vez sentiste su voz en forma de abrazo, de perdón, de belleza inesperada. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque historias como esta merecen ser contadas, recordadas y compartidas. Y si quieres seguir viajando a lo profundo del alma humana, haz clic en el video que aparece en pantalla, porque a veces lo más extraordinario no está en lo que vemos, sino en lo que sentimos sin entender.